Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar nuevos algoritmos de rutas mínimas, en particular para el caso donde nuestras redes tienen costos arbitrarios, es decir, pueden tener costos negativos. Los dos algoritmos que vamos a estudiar en esta clase son conocidos como el algoritmo de Sopo-Pape o Pape, nunca sabía cómo se pronuncia, vamos a decirle Pape, y el algoritmo de Bellman-Ford. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 5, clase 3, video 1. Problema de rutas mínimas en redes arbitrarias. Arbitrarias, pero sin ciclos negativos. Rutas mínimas con costos arbitrarios. Los algoritmos que hemos estudiado hasta ahora aplican para redes con las siguientes características. Redes acíclicas, en las que podemos obtener un algoritmo con orden m, o redes con costos no negativos en las que conocemos algoritmos con orden m log n y de hecho algunos un poquito mejores que eso. Pero esta es la eficiencia de la implementación con heaps binarios. Ahora vamos a estudiar el caso de una red con costos arbitrarios, pero todavía vamos a suponer que no existen ciclos de costo negativo en ella. Para esto primero necesitamos introducir los conceptos de algoritmo tipo label setting y label correcting. Se dice que un algoritmo es del tipo label setting si es capaz de decidir en cierto momento que una etiqueta de distancia es óptima, asegurando que esta, vamos a actualizar la ortografía, que esta no debe ser revisada nuevamente hasta terminar el algoritmo. Los algoritmos estudiados hasta ahora son todos de este tipo. ¿Sí? Son todos algoritmos donde nosotros vamos avanzando y en cada iteración nosotros cerramos un nodo y ese nodo que está cerrado tiene etiqueta óptima garantizada y no volvemos a pensar en él. En cambio, un algoritmo donde todas las etiquetas están sujetas a revisión hasta que todas en conjunto satisfagan cierta condición de optimalidad, se conoce como label correcting. Es decir, vamos a estar actualizando las etiquetas hasta que en algún momento vamos a poder decir para la red completa, esta solución es óptima. El problema de rutas mínimas en presencia de costos negativos entonces se resuelve con un algoritmo tipo label correcting. Ya no podemos garantizar que un nodo posea una etiqueta de distancia óptima si no hemos mirado toda la red y esta condición no se cumple por toda la red al mismo tiempo. Esto tiene mucho sentido porque siempre puede pasar de que alguno de los arcos de alguno de los nodos que no hemos mirado tenga un valor súper negativo que mejore todo lo que ya habíamos hecho. Entonces estamos obligados a ir actualizando las cosas. Como punto de partida, vamos a estudiar qué sucede entonces si resolvemos el PRM, el problema de rutas mínimas, ocupando simplex de redes. Veamos entonces esta instancia de acá, para la que nosotros queremos encontrar las rutas mínimas desde S hacia el resto de la red, y tomamos esto como solución inicial, un árbol básico cualquiera. ¿Sí? Bueno, no es tan cualquiera porque ustedes recordarán que para plantear el problema de rutas mínimas como un problema de simplex de redes, nosotros teníamos que enviar, en este caso, 4 unidades de flujo desde el nodo fuente y recibir una en cada uno de los nodos restantes. Si nosotros calculamos los potenciales de esta solución para ver dónde tiene una mejora y definimos el potencial de S como 0, ¿qué van a representar los valores de cada uno de los potenciales en el resto del árbol? Recuerden que, por ejemplo, si este de acá vale 0 y calculamos el potencial de acá, va a quedar 0 más 3, 3. Este de acá arriba, 0 más 5, 5. Y después de acá 5 más 3, 8. Los valores de los potenciales equivalen a las etiquetas de distancia de la solución que nosotros estamos mirando. Y eso va a ser bastante útil. Ponemos pi igual 0 ahí abajo, por ejemplo, y así nos van quedando los otros potenciales que coinciden efectivamente con los costos de la red porque se ven o se construyen leyendo a través de los arcos y sumando los costos. ¿Qué representa en esta solución además un costo reducido negativo? Un costo reducido negativo equivale a decir, por simple definición de costo reducido, que pi más cij es menor que pi j, pero esto es lo mismo que decir con lo que acabamos de observar, que los pi corresponden a las distancias, equivale a decir que di más cij es menor o igual que dj. Es decir, esto de acá nos dice que nuestra solución no es óptima y que hay un lugar donde nosotros podemos mejorar la forma en la que estamos llegando al nodo j. Por ejemplo, si miramos esos dos nodos de ahí como i y j, podemos mirar que el costo de i es 2, la distancia actual de i es 2, más un costo de 2, 4, nos permiten llegar a j con un costo 4 en lugar de los 5 que actual posee. Eso de ahí equivale a mirar que el costo reducido de ese arco es un menos 1.
De hecho, Simplex nos está diciendo, te conviene meter el arco IJ en el árbol de rutas mínimas. Entonces este costo reducido implica la existencia de una ruta mejor y nosotros podemos actualizar el árbol. ¿Cómo queda entonces una iteración de Simplex para este problema? Dado un árbol y sus distancias, identificar un arco IJ cuyo costo reducido sea negativo. Y después vamos a ingresar ese nuevo arco en el árbol. ¿Y cómo se ingresa ese arco en el árbol? Cambiando el predecesor del nodo que está acá, que eso equivale a cambiar el arco básico. Y después tenemos que actualizar las distancias para los sucesores de J. Tenemos que actualizar todas las distancias que siguen para acá. Eso equivale a actualizar los valores de los pi en la iteración que toca. Entonces, quería una cosa por el estilo. Identificamos el arco IJ, metemos el arco IJ, y ahora tenemos que actualizar esta etiqueta de distancia de acá, y también esta de acá. Que, insisto, equivale a actualizar los potenciales en la iteración que sigue. ¿Cómo encontramos una solución inicial factible para este problema? En otras palabras, esto equivale a inicializar el algoritmo. De hecho, nosotros tenemos que, esta era la forma que nosotros inicializábamos un Dijkstra convencional, diciendo que la distancia del nodo fuente es 0, que está precedido por un nodo inexistente 0, y que la distancia del resto de los nodos es infinito, y que están precedidas, habíamos dicho siempre un nodo 0, pero también mencionamos la posibilidad de poner un nodo S, y después actualizarlo. En jerga de Simplex, ¿cómo se interpreta esta forma de inicializar? En particular la que tiene el S acá. Es como si nosotros tuviéramos nuestra red así y nosotros nos inventáramos estos arcos de costo infinitos y los ponemos en la base del comienzo y después Simplex va a tratar de cambiarlos por cualquier otro apenas pueda. Este algoritmo que describimos recién se puede flexibilizar en dos lugares. Primero está el hecho de que la condición de optimalidad podemos chequearla en todos los arcos de la red si queremos, no solamente en los arcos no básicos. Si chequeamos un arco básico, la verdad es que la condición de optimalidad o el costo reducido nos va a dar 0 en un árbol básico. Entonces, la gracia de esto es que no necesitamos llevar registro activo de un árbol básico. Podemos revisar todos los arcos si queremos. Y segundo, cuando actualizamos una etiqueta de distancia, no es necesario actualizar inmediatamente sus sucesores. ¿Por qué? Quedan ustedes invitados a responder esta pregunta, pero piensen que en el fondo esto tiene que ver con que al no hacer esto, las etiquetas de distancia en el peor de los casos están sobreestimadas. Por lo tanto, el costo reducido que hubiera sido negativo con la distancia verdadera va a ser todavía más negativo con la distancia no actualizada. Entonces, ustedes pueden corregir este efecto que viene después de actualizar la etiqueta de un nodo a través de operaciones de costos reducidos directamente. Esto da origen a un siguiente algoritmo que va a ser genérico. Podemos inicializar nuestro problema, tal como dijimos, y mientras exista un arco con costo reducido negativo, nosotros vamos a actualizar la etiqueta de distancia del nodo alcanzado por este arco y vamos a actualizar el predecesor de este arco alcanzado. Así de simple, así de simple. Entonces nosotros sabemos que podemos revisar, ¿hasta cuándo? Hasta que encontramos que no existen más costos reducidos negativos. Y eso de ahí nos garantizaría optimalidad. Este algoritmo que describimos recién tiene un orden de complejidad de n² c. ¿Por qué? En primer lugar, podemos observar que las etiquetas de distancia de nuestros nodos, excepto cuando valen infinito, están acotadas en un rango. Y este rango está definido por, primero, cuál es la ruta más larga o más costosa que podría tener un nodo. La ruta más costosa que podría tener sería una ruta con n-1 arcos, porque no pueden ser más de n-1 arcos, porque un árbol tiene n-1 arcos, y el árbol de rutas mínimas es un árbol. Entonces, la distancia a lo más va a ser esto. Y en el mejor de los casos va a ser lo mismo, pero en valor negativo. Suponiendo, en verdad, acá C se ocupa como una cota de la magnitud del arco de mayor costo, independiente de si es positivo o es negativo. La cosa es que entonces las etiquetas de distancias se mueven en un rango
que sumando el lado positivo y el lado negativo es 2 por n-1 por c. Entonces nosotros podemos actualizar una etiqueta de distancia a lo más esta cantidad de veces, en el caso muy desafortunado donde tengamos que bajar de a 1 en 1. ¿Sí? Entonces partimos en el mayor valor del rango, o en realidad partimos en un infinito, bajamos al máximo, después bajamos de 1 en 1 hasta llegar al mínimo. Y eso de ahí nos da 2 por n-1 por c, pero ustedes saben que este menos 1 de acá no nos va a cambiar el orden de complejidad y este 2 no nos va a cambiar, así que esto de acá se transforma en nc, básicamente. Y, como dijimos que este es el máximo número de operaciones para cada nodo, este número de acá lo tenemos que multiplicar por n nodos y nos da n cuadrado c. ¿Qué sucede si no se cumple el supuesto de ausencia de ciclos negativos en la red? Si hay ciclos con costo negativo, el algoritmo lo que va a hacer es siempre encontrar una nueva mejora por hacer. De hecho, piénsenlo o conéctenlo con lo que pasaba con simplex de redes cuando había ciclos negativos. ¿Sí? Siempre hay un costo reducido negativo que encontrar. Eso equivale a decir, en este contexto siempre existe un nuevo arco que nos permite mejorar la distancia actual de J. ¿Cómo podemos evitar iterar infinitamente con este algoritmo? Imaginen que ustedes lo programaron y que ustedes le entregan una instancia que ustedes no saben si es que tiene ciclos negativos y no quieren programar un algoritmo específico para encontrar ciclos negativos. Entonces, ¿cómo pueden asegurarse de que esto no se quede pegado al menos? Una de las formas de hacerlo es fijarse en los valores de las etiquetas. Si es que el programa entra en un ciclo negativo, las distancias van a seguir bajando hasta llegar a menos infinito. Si ustedes miran su programa y dicen, oye, ¿qué onda? Nuestros costos son del orden de 10, donde el menor costo es menos 8, y realmente tenemos que hay unas etiquetas de distancias que valen menos 100, claramente el programa se quedó pegado y sigue bajando. Pero la verdad es que hay un umbral, y ese umbral es este mínimo que definimos antes. Si cualquier etiqueta cruza el umbral para abajo, ya podemos garantizar que eso es porque el algoritmo se quedó pegado y encontró un ciclo negativo. El algoritmo que escribimos recién no especifica el orden de los arcos a revisar. ¿Podemos sacar provecho de esto? Obviamente sí, por algo lo pregunto. Podemos concentrar nuestras actualizaciones en los arcos salientes de los nodos modificados. Para esto vamos a construir un arreglo list donde se almacenan los nodos a estudiar. Es decir, cuando nosotros hagamos esta operación de revisar los arcos de la red en busca de algún costo reducido negativo, en vez de buscar aleatoriamente o estar buscando en cualquier lado de la red, vamos a siempre concentrarnos en los arcos que salen de los nodos que hemos actualizado. Eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces esa es la idea de este arreglo list. Así que quedaría el algoritmo del label correcting genérico mejorado con uso de una lista. Agregamos en la inicialización una lista que contiene originalmente solo el nodo fuente. Y después decimos que mientras queden nodos en la lista, lo seleccionamos, lo eliminamos de la lista, revisamos hacia afuera y cada vez que actualizamos una etiqueta de distancia, actualizamos la etiqueta de distancia, actualizamos su predecesor y además agregamos el nodo a la lista si es que este nodo no estuviera en la lista. Este algoritmo posee orden de complejidad NMC. Esto sucede porque cada nodo puede ser actualizado a lo más n por c veces y cada vez que se actualiza, este nodo detona actualizaciones de sus nodos vecinos, uno por cada arco que sale de él. Entonces, por cada nodo va a haber a lo más la cantidad de arcos que salen por n por c actualizaciones. Y si nosotros sumamos eso para todos los nodos, la suma de los arcos salientes de cada uno de los nodos es m. Ahí aparece esa m. Por eso queda m por n por c. Este algoritmo no especifica el orden en que conviene leer los elementos de la lista. ¿Existirá alguna estrategia que nos permita escoger los nodos de la lista de forma inteligente? Solo dijimos que estamos construyendo una lista. La lista puede tener orden FIFO, puede tener orden LIFO, y ustedes pueden jugar con eso y se van a dar cuenta de que no hace mayor diferencia que sea FIFO o LIFO. Pero hay otra política de atención en esta fila que puede hacer que el algoritmo mejore. Parece tener sentido que si un nodo entra a la lista después de haber salido ya una vez, deberíamos intentar actualizar todos sus nodos posteriores lo antes posible, ya que en caso contrario podríamos hacer iteraciones de sobra. Es decir, le vamos a dar urgencia a los nodos que entran a la fila
después de que ya habían salido una vez, ¿cierto? Podemos llamarlos como estos nodos conflictivos o nodos así como a los que hay que ponerle más atención. Esta idea es la que da lugar al algoritmo de rutas mínimas conocido como el algoritmo de Sopo-Pape. Este algoritmo es el mismo algoritmo anterior, pero con un par de modificaciones. En primer lugar, vamos a definir una etiqueta de estado para cada nodo que va a poder tomar 3 valores. -1 va a significar que el nodo nunca ha estado todavía en la lista. Un 0 va a significar que el nodo está actualmente en la lista. Y un 1 va a significar que el nodo ya salió de la lista. Además, la lista va a tomar forma o estructura de deque. Deque es una castellanización de DQ, que es como cola doble. Al sacar un elemento de este deque, siempre vamos a escoger el de la posición inicial. Es como una fila normal en ese sentido, es una fila FIFO en ese sentido. Pero, cuando ingresamos un elemento, este puede ingresar de 2 maneras. Si posee etiqueta -1, es decir, si nunca ha estado en la fila, lo ponemos al final de la fila. Pero si es que tiene etiqueta de estado 1, es decir, ya había salido de la fila una vez, lo ponemos al principio de la fila, le damos prioridad. ¿Sí? Esto es como una fila FIFO donde hay un tipo de usuarios en particular, digamos, por ejemplo, una mujer embarazada, que no tienen que ponerse al final de la fila, sino que se tienen que poner directamente al comienzo de la fila. ¿Sí? Este tipo de fila ustedes las pueden ver en los aeropuertos normalmente, ¿cierto? Suele pasar que hay tipos de personas a las que se ponen, a las que cuelan delante de la fila porque tienen algún tipo de necesidad distinta. Veamos entonces un ejemplo de aplicación de este algoritmo sobre esta instancia que está acá. Esta instancia no tiene costos negativos, pero no impide que podamos ocupar el algoritmo en ella. El nodo de origen entonces se inicializa con distancia 0, le ponemos predecesor al mismo y lo agregamos en la lista. Entonces ahí el nodo A queda arriba en la lista. Recordemos los estados. -1 es que todavía no ingresa, 0 es que está en la lista y 1 es que ya salió de la lista. Y estos estados además los vamos a codificar con este semáforo en el dibujo de arriba. En este momento entonces A está en la lista y los otros no han estado en la lista, pero no los pintamos, todavía aparece. Bueno. Entonces en la iteración 0, las etiquetas del nodo A son A00, ocupando la notación predecesor, distancia y estado. Los nodos restantes se inicializan con distancia infinita y predecesor no asignado. Entonces le ponemos a todos ellos distancia infinita. Su estado es rojo, es decir, no han ingresado todavía a la fila. Y su predecesor es 0. Entonces, predecesor nulo, distancia infinita, estado -1. Y en este momento la lista contiene al nodo A. Noten por favor que esta tabla contiene toda la información relevante para llevar registro del algoritmo y no es necesario hacer estos dibujos para poder ejecutarlo. En la iteración 1, escogemos el primer elemento de la lista, el nodo A. Lo activamos, lo eliminamos de la lista, actualizamos el estado de este nodo porque ahora pasó a estar fuera de la lista, de hecho a estar salido de la lista. Registramos entonces A01 ahora y empezamos a estudiar los arcos salientes. Hemos encontrado entonces acá una posible mejora. Revisemos las acciones que había que tomar cuando encontrábamos una mejora. Si es que tenemos que la distancia del nodo B, en este caso, es mayor que la distancia del nodo A, más el costo de acá, es decir, 0 más 8 obviamente es menor que infinito, entonces tenemos que actualizar la etiqueta de distancia con este valor de acá. Vamos a tener que actualizar el predecesor, igual que siempre, y además actualizar el estado del nodo B, que ahora pasa a estar en la lista. Y tenemos que mirar si es que ya estuvo antes o no. Como su estado actual es -1, sabemos que no ha estado en la lista y se pondría al final. En este momento no hace mayor diferencia, pero hay que hacerlo cuando revisamos. Entonces, actualizamos la etiqueta de distancia, ese infinito pasa a ser un 8. Y lo ponemos en la lista y dejamos este nodo de acá, este arco de acá como su predecesor. Miramos el otro arco que sale desde el nodo A y hacemos el mismo procedimiento. Lo ponemos en la lista, hasta acá no hay mayor novedad, de hecho hasta acá es Dijkstra convencional, salvo que estamos llevando una etiqueta adicional pero que no influyó en nada.
Completamos la iteración. Llevamos registro también acá de la lista en su orden completo. Esta lista se lee de izquierda a derecha, una lista ordenada. Revisamos el próximo nodo del arreglo, el nodo B. Lo eliminamos de la lista. Actualizamos su estado a 0. Lo registramos. A 1, porque está salido de la lista, claro, 1. Y revisamos su arco saliente. Ahí encontramos una mejora. El nodo D lo agregamos a la lista. Se agrega al final porque está en estado rojo. Revisamos el próximo arco. El nodo E se actualiza. Se agrega al final de la lista porque está en rojo todavía no entraba al sistema. Y agotamos con eso los arcos salientes del nodo B. Y pasamos a la siguiente iteración. Seleccionamos el primer elemento de la lista, que es el nodo C. Lo eliminamos de la fila. Y revisamos sus arcos salientes. Y acá encontramos un arco que corresponde a lo que antes era un costo reducido negativo, si quieren. 3 más 2 igual 5, eso es menor que 8. Por lo tanto, tenemos que actualizar el nodo B, pero ahora este es un nodo verde. Entonces, su actualización corresponde a mejorar su costo, naturalmente, pero como sabemos que B ya había estado en la lista, porque su estado es verde, eso lo llamamos como 1, creo, tenemos que meterlo al comienzo de la fila. B se cuela entonces, queda delante de D y de E, fíjense. Entonces, de esa manera, le estamos diciendo al algoritmo, ojo que B, ponle más atención que a los otros. Y tiene sentido, ¿cierto? El predecesor de B también pasa a ser C. Tenemos que hacer todas las otras actualizaciones habituales. Y acá seguimos para adelante. Revisamos ese arco. 3 más 8, 11. Eso es una mejora a ese 14 que está ahí. Pero ojo, el nodo E está en amarillo. De hecho, ya está en la lista. Así que no podemos meterlo a la lista y tampoco corresponde colarlo. Entonces se mejora para un 11. Se actualiza el árbol de la forma que corresponde y se registra lo que hay que registrar. Hay otro arco saliente desde C todavía que revisar. Obviamente eso da una mejora y el nodo F va a entrar en la fila y hacemos las actualizaciones correspondientes. Seguimos adelante. Elegimos ahora de nuevo el nodo B. Lo eliminamos de la fila y hacemos las actualizaciones que corresponden, que naturalmente va a generar una mejora garantizada en los nodos que todavía tenían a B como predecesor. Aquí no hay mejora, por lo tanto ahí no hay cambio. Seguimos adelante, toca el nodo D, estudiamos su arco saliente, empata con el valor que ya había, entonces no tenemos que hacer nada más con él. Pasamos al siguiente, elegimos el nodo E, lo sacamos de la lista, revisamos su arco saliente, 11 más 3 no va a encontrar mejora y 11 más 2 tampoco va a encontrar mejora, así que simplemente no pasa nada y seguimos hasta el final, hasta que finalmente podemos eliminar el nodo F de la lista. Tenemos que revisar su arco saliente. Podríamos tener acá la malísima suerte de que este arco que vale 2, que hasta ahora no lo hemos revisado nunca, tuviera un costo tan negativo que nos mejore este valor de acá y nos obligue a seguir iterando. Pero no es el caso. No es el caso. Con eso llegamos entonces a la solución óptima del problema. Cabe notar que a pesar de reducir el número esperado de iteraciones, este algoritmo no es superior en términos de complejidad que el label correcting mejorado. Estamos cambiando la política de revisión de esta fila y esto nos mejora el valor esperado, pero no el orden de complejidad. Observamos en primer lugar que la ruta mínima de S a I tiene a lo más n-1 arcos, por el mismo argumento que ya les había dado cuando hablamos de la complejidad del algoritmo genérico que estudiamos antes. Definimos DI asterisco K como la distancia de la ruta mínima de S a I que usa un máximo K de arcos. Entonces lo que vamos a hacer es construir las mínimas con un puro arco, después con hasta 2, con hasta 3, con hasta tantos, hasta
que lleguemos a n-1 arcos. Como nosotros sabemos que la ruta mínima contiene a lo más n-1 arcos, cuando encontremos la mejor que ocupa hasta n-1 arcos, vamos a haber encontrado directamente la ruta mínima que estábamos buscando o la distancia óptima que estábamos buscando. ¿Cuánto va a valer de i óptima ocupando 0 arcos? Esto equivale a la inicialización, pues como ¿cuál es la distancia sin poder ocupar ni un solo arco en la ruta? Si estamos en el origen y queremos llegar al origen, bueno, sin ocupar ningún arco tenemos una distancia 0 para llegar. Y para todas las demás es infinito o infactible o lo que quieran, pero inicialmente hablamos de infinito. La clave de este algoritmo es encontrar una recursión. ¿Cómo podemos encontrar de i asterisco de k a partir de todos los valores de todos los nodos para dj asterisco en k-1? Es decir, si conocemos todas las rutas óptimas con hasta k-1 arcos, ¿cómo podemos a partir de ello conocer las rutas óptimas con hasta k arcos? La recursión es esta fórmula que está acá y que la explicaremos a continuación. Esta recursión dice que el mejor costo para alcanzar el nodo i en hasta k pasos puede tomar dos formas posibles. La primera opción es que con un arco más no mejore lo que ya podíamos hacer con k-1 arcos. Así que podríamos conservar este costo de acá. O nosotros podríamos encontrar una mejora. ¿Y cómo se vería una mejora? Y este es un dibujo que hemos visto varias veces en las últimas clases, cuando tenemos que queremos llegar a un nodo desde un conjunto de otros nodos ya visitados, ¿sí? Podemos tener una ruta de hasta k-1 pasos hasta un nodo j cualquiera y después un puro arco más que nos lleve hasta el nodo i con un costo cji. Entonces, las otras opciones son con algún nodo j que tenga una conexión directa hacia a, podemos llegar hasta él con un costo dj asterisco con k-1 movidas como máximo, más el costo de ir desde ahí de j a i, obteniendo entonces ahora una solución en k a lo más movidas. Entonces, la mejor de todas estas, el mínimo de todas estas, va a ser la nueva distancia para k arcos. ¿Cómo entonces queda el algoritmo de Bellman-Ford? Se inicializan las etiquetas de distancia de la misma manera que siempre, y después, para las n-1 primeras iteraciones, y son n-1 iteraciones porque queremos encontrar rutas que ocupen hasta n-1 arcos. Se ocupan más de... Eso es la mayor cantidad de arcos que podría ocupar la ruta mínima. Entonces, en cada iteración evaluamos las nuevas etiquetas de distancia a partir de las etiquetas de distancia de la iteración anterior, ¿sí? En D0 parten con estos valores y después en k igual 0 parten con estos valores y en k igual 1 leen estas de acá. Y así van construyendo. ¿Qué complejidad posee este algoritmo? Notemos que el paso A implica revisar una vez cada arco. Porque si ustedes van revisando todos los nodos y después en cada nodo revisan los arcos que entran a él, eso implica revisar una vez cada arco de la red. Por lo tanto son m operaciones, pero eso se hace una vez para cada una de estas iteraciones que son del orden del número de nodos. Por lo tanto ahí nos aparece un m por n. Súper buen algoritmo. Veamos un ejemplo de su aplicación. Tenemos aquí arriba la recursión para recordarla. Estamos considerando como fuente el nodo 1, por lo tanto se inicializa como 0 el nodo 1, todos los demás son infinitos y esto es k igual 0, es decir, rutas ocupando 0 arcos. Entonces, calculamos ahora las rutas óptimas ocupando a lo más un arco. Y estas de acá las podemos ver primero por sentido común. Si yo les digo desde el nodo 1 hacia los demás nodos ocupando un puro arco, ¿cuál es la mejor distancia que puedo obtener? Claramente de 1 a 2 va a ser menos 1, de 1 a 3 va a ser 4 y a las demás va a ser infinito porque no hay una forma directa de ir para allá. Esto es trivial para rutas de un puro arco, pero si yo les digo encuentren el mejor valor para rutas de hasta 5 arcos. No, 5 es mala idea porque acá esto tiene 5 nodos, así que el máximo era 4. Pero si yo les dijera encuentren las mejores rutas para 3 arcos, no lo encontrarían directamente al ojo, a mano, sobre todo en una red más grande. Entonces, miremos cómo esto de acá se obtiene también usando la recursión. Miremos entonces cómo la fórmula nos permite encontrar este menos 1 que está acá. Primero,
observemos además que esta fórmula en el fondo compara varias opciones que corresponden a la misma idea, que es ir a un nodo J usando K-1 arcos y desde J ocupar un arco más para llegar a I. Y lo que estamos probando es todos los posibles nodos J de paso. Entonces, en este caso queremos llegar al nodo 2, I sería 2, y J puede ser cualquiera de estos. Y con cada uno de ellos lo que nos da esa estrategia es lo siguiente. Si nosotros tratamos de llegar a 2 llegando a 1 primero, en K-1 es decir, en este caso 0, tendría un costo de 0 y después podemos pagar un costo del arco correspondiente, menos 1 para llegar a 2, por eso esto de acá nos da 0 más menos 1, y este es el menos 1 que termina ganando. Pero verifiquemos los otros casos porque quedan así. La opción de llegar al nodo 2 en una movida menos tiene un costo de infinito y a eso le sumamos, da lo mismo, 0, porque no hay arco entre 2 y 2, pero igual eso de ahí da infinito, así que no gana. No hay arco de 3 a 2, así que este de acá no tenemos ni para qué mirarlo. ¿Hay arco de 4 a 2? Sí. Pero este número de acá va a quedar este infinito más el costo de 2 a 4. Sigue siendo infinito. Y este de acá es un arco que no existe, así que queda vacío. Revisemos ese de ahí para hacer el análisis completo. Los valores quedan así. Este 4 es el mínimo de todos estos valores. Y estos valores son el costo de ir al arco 1 en una movida menos más el costo de 1 a 3. 1 a 3, 4. Entonces queda 0 más 4, 4. Este de acá queda este costo más algo, así que va a quedar infinito. De hecho, todas las demás parten de infinito, así que sabemos que van a quedar infinitos o simplemente no válidos. Pero por eso queda un 4 acá. Mostremos ahora entonces cómo se ven las siguientes iteraciones. La segunda iteración queda así. La tercera iteración queda así. Revisemos, por ejemplo, para profundizar un poco, este menos 2 de acá. ¿Sí? Este es el arco 4, por lo tanto nos interesan es el nodo 4, por lo tanto nos interesan los arcos que entran a 4. Tenemos que preocuparnos desde 2 o desde 5. O esta opción de acá, desde el mismo 4. Entonces, tenemos que revisar 2, 5 y 4. Este menos 2 va a ser el mínimo de pagar menos 1 y ocupar el arco 2, 4. Eso va a dar 1. Si lo hacemos desde 4, estaríamos pagando 1 y ocupando un arco que no, y estando ahí, quedándonos ahí con costo 0. Eso también daría 1. Pero si lo hacemos desde 5, estaríamos pagando 1 por llegar hasta 5 y pagando menos 3 por llegar ahora hasta 4. Por eso aquí aparece este menos 2. Uno sigue este algoritmo hasta que llega a que las rutas de 4 arcos tienen estos costos, estas distancias que están acá, y sabemos que las rutas de 4 arcos son las óptimas. Recuerden que 4 es sinónimo en este algoritmo de a lo más 4. Recuerden ese detalle que es importante. Hacemos una iteración redundante, van a ver inmediatamente por qué, y chequeamos que la cosa no cambia y podemos concluir de que estas de acá son efectivamente las distancias óptimas. Este problema hace bastantes revisiones sin progreso en las etiquetas, sobre todo en redes poco densas. Si ustedes se fijan, la cantidad de cambios que se hacen en cada iteración son más bien pocos. Pero la verdad es que eso no es problema porque nosotros nos enfocamos solamente en estos en cada iteración. Los otros se heredan directamente, no es como que tengamos que revisarlos para saber que no cambian. ¿Qué pasa si hacemos la iteración n del algoritmo? La distancia con n-1 arcos, nosotros sabemos que tiene que ser la de la ruta mínima, porque la ruta mínima no puede tener más que n-1 arcos. De hecho, entonces nosotros podemos saber de que si no existen ciclos negativos, nuestra distancia con n arcos no puede mejorar más que lo que ya había con n-1. Si es que la distancia con n arcos mejorara, significa que hay una ruta con n arcos, es decir, hay un ciclo que mejora lo que teníamos con los n-1 pasos anteriores. Lo que sería señal entonces de que existe un ciclo negativo en algún lugar de la red. Si nosotros vemos que el costo en la iteración n de cualquier arco de la red es mejor que en la iteración n-1, significa que nuestra red tiene en algún lugar un ciclo negativo. Y eso significa que además Bellman-Ford nos permite encontrar ciclos negativos en una red en orden nm, lo que también es bastante conveniente.
Veamos acá un ejemplo que ustedes quedan invitados a replicar sus pasos de cálculo. Pero en este ejemplo ustedes van a llegar a la iteración 4 y en la iteración 4 ustedes van a hacer la iteración 5, la iteración de chequeo y se dan cuenta de, cambiaron estos dos de acá. Y que cambien estos dos de acá significa que hay un ciclo negativo en algún lugar de la red. ¿Y cómo encontramos ese ciclo negativo? Bueno, si lo quisiéramos encontrar tendríamos que empezar a revisar los predecesores. Y si quisiéramos conocer los predecesores tendríamos que ir de vuelta al código que dimos de este algoritmo y agregarle una etapa donde llevemos registro de predecesores, pero eso es un cambio trivial que hacer sobre lo que ya tenemos. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy y yo me despido invitándolos a, como siempre, participar del foro del curso. Así que, sin más que eso, termino por hoy día. Que estén súper bien. Chao.